Más de 1000 gritos, el podcast de nuestro cine. Nunca más volverás a dormir. Me llamo Ángela. Me van a matar. ¿Qué es esto? ¿Pero qué está haciendo? Ya va, tienen que parar esa máquina, ya ha causado demasiados daños. ¡Quieto, quieto! ¿Por qué no razona? Habla de muertos que resucitan, de canibalismo. Cosas que se dan de patadas con la ciencia. La ciencia se da de patadas con muchas cosas y a veces pierde. ¿Por qué? ¿Por qué has hecho esto? ¿Por qué lo has hecho? ¿Por qué? Dime, ¿por qué lo has hecho? ¿Por qué? No es a mí a quien le gusta el cine, sino al cine a quien le gusto yo. Y recuerda, en la península nadie puede oír tus gritos. Pablo, grábalo todo. Por tu puta madre. Amigos, ya es la hora. La película de esta medianoche es un delirante guiso de horrores cocinado por el autor, director, actor Jacinto Molina, cuyo nombre artístico es Paul Naschy, uno de los pocos españoles dentro del género de terror conocido internacionalmente. Este peculiar plato combinado incluye un nostálgico desfile de las grandes figuras del cine de terror clásico. El aullido del diablo pretende ser un homenaje a Lon Chaney, Boris Karloff, Bela Lugosi y a todos aquellos eminentes actores inolvidables que junto al talento de directores como Todd Browning o James Whale hicieron de la productora Universal el templo por excelencia del cine de terror durante las décadas del 20 y del 30. En El aullido del diablo se dan cita el jorobado de Notre Dame, el monstruo de Frankenstein, el fantasma de la ópera, el hombre lobo, el doctor Jekyll, pero a su lado hay otra serie de monstruos mucho menos importantes o románticos, empezando por un fúnebre mayordomo necrófilo con poderes para invocar a los muertos, un actor fracasado que vive en atormentada locura, un sacerdote obsesionado por la lujuria, hasta llegar a un misterioso descuartizador que siente una profunda aversión por las mujeres. Todos y cada uno de los personajes del aullido del diablo contribuyen a crear un clima morboso cargado de una anormalidad enfermiza que recorre la película desde el principio al fin. Y ahora, cuidado con el diabólico aullido, sobre todo a estas horas de la noche, no sea que se quejen los vecinos. Bueno, estamos en el programa 10 de Más de 1000 gritos y hoy sería un buen programa para que lo escuchéis, sea la hora que sea, pero os imaginéis que estamos en una luna llena. ¿Por qué? Pues porque es un programa dedicado a los licántropos, algo muy importante en nuestro cine. Y la película de hoy es El aullido del diablo, una película perdida hasta ahora, que era muy complicada de encontrar y que ahora, gracias a Mundo Macabro, la hemos recuperado en una maravillosa edición y está al alcance de todo el mundo. ¿Y quién es el mejor conocedor que hay sobre esa película? Pues sin duda el mejor conocedor es el hijo del lobo, Sergio Molina, que no solo es el hijo del actor que interpretó y escribió y dirigió la película, sino que también es uno de los protagonistas. Bienvenido, Sergio. Muchas gracias, Domingo, gracias. Un placer tenerte en Más de 1000 gritos. Desde luego es un programa que le debíamos, era una de las cuentas pendientes que tenía, aunque no llevamos muchos programas haciéndolos, pero una cuenta pendiente sin duda era Jacinto Molina, por todo lo que ha aportado al cine. Y esta película, como ya hemos hablado tú y yo fuera de micro, y como ya le he dicho a nuestros oyentes, a mí me parece una rara avis, una película a reivindicar porque tiene muchas cosas interesantes. De entrada, cuando yo conozco esta película, antes de verla, porque era muy complicado verla, lo que me encuentro es que la película la escribe y la dirige Jacinto Molina, pero luego también la interpreta, que esto es algo que él había hecho muchas veces, pero aquí nos vamos a hacer 9 papeles. Esto ya me parece a mí algo que estar en el set de rodaje de esta película haciendo 9 papeles, creo que es una locura. Sí, bueno,
Fue una especie de tour de force que él se quiso plantear y al final pues lo consiguió. Realmente él lo que quería en el fondo de cuando escribió este guión era pues homenajear a los monstruos clásicos que tanto le habían hecho disfrutar de niño y ya de adolescente cuando vio las películas de la Universal y bueno pues para él fue un gusto total, ¿no? El plantear una película en la que iba a interpretar los diferentes monstruos a través pues de la visión de un niño, ¿no? Que era yo. Sí, pero claro, esto es lo que siempre nos ha llegado cuando hemos leído de la película, que lo que tu padre quería hacer era homenajear a los monstruos de la Universal. Y siempre ha dicho él que era un gran fan del cine clásico, pero aquí creo que incluso va más allá, porque yo cuando vi esta película pensaba que lo que iba a ver era un homenaje a los monstruos de la Universal. Pienso que no es solo eso, no es un homenaje sin más, es una carta de amor, voy mucho más allá. Pero luego también toca el género del slasher, que es algo menos común en él y menos explotado en esta carrera que él tuvo, aunque sí que tuvo un despunte en los 80 en España. O sea que también me sorprendió esa introducción también dentro del mundo del slasher. Bueno, es que él en sus guiones, eso se ha visto mucho en todas las películas que hizo, le gustaba mucho mezclar géneros. Es decir, hay muchas películas que tienen diferentes visiones y en este caso mezcla el género slasher pues con un asesino que no se sabe muy bien quién es durante toda la película, con toda esa visión romántica quizá y hasta cierto punto pues un poco ingenua, ¿no? De los monstruos clásicos y todo esto que a él le encantaba. Hizo un poco una mezcla y yo recuerdo cuando él me planteó, porque él siempre escribía en su despacho, un despacho que él llamaba despachejo, que tenía en casa, y cuando él escribía el guión o los guiones, pues a veces me hablaba de ellos, me contaba, pues estoy haciendo una historia sobre los hombres lobos, sobre lo que fuera, ¿no? Y en este caso recuerdo que me contó la historia y el planteamiento que él tenía y la verdad es que a mí me sorprendió muchísimo. Dije, joder, pues suena maravillosamente bien. Y fue cuando me dijo que si quería participar y entonces que me escribió el personaje de Adrián, porque en esa época pues a mí me gustaba mucho, ¿no? Ir a los rodajes, estar con él y ya había hecho varias películas con él y la verdad es que yo lo disfruté mucho, pero es verdad que él mezclaba mucho le gustaba mezclar géneros en las películas. Piensa que mi padre cuando es en el año 44 es cuando ve su primera película de la Universal, que la ve con 9 años, me parece, y es Frankenstein y el hombre lobo, que es ya la época de lo que se ha denominado de una manera un poco así peyorativa, pero que a mí no me gusta, que le llaman el pastiche, que es la mezcla de monstruos durante los estudios Universal, ¿no? Y mi padre es un poco pilló toda esa época. Entonces a él le encantaban las mezclas de monstruos y La noche Valpurgis, por ejemplo, los vampiros y los hombres lobo peleando y tal. Eso a él le marcó mucho desde que vio Frankenstein y el hombre lobo allá por el año 44. Sí, se nota la influencia, se ha notado siempre en su carrera, pero ya te digo que aquí me sorprendió esa mezcla, y la película realmente pienso que por lo desconocida que ha sido hasta ahora en España, que creo que no sé si llegó a estrenarse en cines, pero claro, en formato doméstico nunca había salido, creo que una vez se pasó por televisión, o sea que creo que es una de las grandes desconocidas de la carrera de tu padre. Sí, bueno, yo creo que las películas tienen su época, ¿no? Hay películas que son anacrónicas, teniendo en cuenta la época en la que se estrenan, y yo creo que le pasó un poco a esta. Esta era una película que en su momento, año 87, España, desde el año 82 se estaban haciendo muchas películas de corte social, el mundo fantástico estaba prácticamente desaparecido. Yo creo que es una película que no estaba en su época, no estaba en su momento. Y bueno, lo que pasa es que yo es verdad que, como te he comentado antes fuera de onda, yo es una película que le tengo un poco de manía, o le tenía un poco de manía, pues por la cantidad de problemas que le dieron a mi padre, que ya comentaremos.
Y lo cierto es que hace unos años, Alex Mendívil, que está llevando maravillosamente un ciclo de películas, se llama Sala B, que la llevan en la Filmoteca Nacional, en el Cine Doré, y la programó. Y entonces me dijo que le gustaría que la presentara. Y bueno, pues yo fui a presentarla un poco con cierta desgana, porque yo ya te digo que era una película que le había cogido manía hace muchos años y bueno, pues la vi en su momento, pero no sé por qué no la tenía entre las películas que me interesaran, ¿no? De la carrera de mi padre, fundamentalmente. Y eso que la había hecho yo. Quizá por eso, porque le cogí un poco de manía. Y cuando la vi en la Filmoteca, entre una copia fantástica en 35 milímetros, pues la verdad es que le saqué muchas más lecturas que de lo que yo la recordaba cuando la vi, que era un niño, ¿no? Cuando la vi hace tantos años. Entonces, es verdad, yo entiendo hasta cierto punto que sea una película que esté ahora despertando interés, porque es verdad que tiene muchísimas lecturas y bueno, algunas bastante fuertes y sobre todo con opiniones que hoy en día se salen mucho de lo que estamos acostumbrados. Vamos, que es que hay algunas cosas que se dicen que te meten en la cárcel, o sea, sí, directamente. Sí. Es una película rompedora, es una película innovadora, es una película fuerte, por ejemplo, no es de lo que te estás hablando, pero simplemente a mí ya la manera de la que arranca la película, cuando la chica, vamos a hacer un spoiler, espero que la gente la haya visto ya, cuando el principio de la película, cuando la chica que matan en el coche, a mí me parece una muerte demasiado brutal para el tipo de cine que hacía tu padre. Esto creo que es un cambio hacia un modernismo, y el tiempo que aguantan esa imagen durante minutos con los créditos a mí me parece de una modernidad maravillosa. Sí, bueno, él evolucionó bastante en su cine. O sea, es decir, si ves sus primeras películas son muy ingenuas, tienen magia, porque para mí tienen magia, pero son ingenuas. La marca del hombre lobo es una película Hammer total, y con esos colores y esos monstruos tan incluso amanerados, ¿no? Y sin embargo va un poco modificando piensa que ya era la época, ya se había estrenado hacía bastantes años La Matanza de Texas, ya los gustos del público iban más hacia temas más extremos y bueno, mi padre pues evolucionó con ello también. Entonces, sí, supo adaptarse sin duda con esta. Fue adaptándose y fue planteando nuevas visiones y nuevos puntos de vista, y la verdad es que es una película que yo ya te digo que vista con el paso del tiempo a mí también me ha llegado a sorprender. Y has llegado a cambiar tu opinión de esto que comentabas, que le tenías un poco de rabia, ¿no? Sí, la verdad es que ya te digo, yo salí del cine y dije, joder, pues tiene bastante más de lo que yo supe ver en su momento. También es verdad que yo la vi siendo un niño, entonces claro, hay muchos matices que no advertía, ¿no? Y cuando la vi en todo su esplendor, con ya siendo adulto y teniendo en cuenta y digo, joder, pues es verdad que mi padre normalmente en sus guiones procuraba siempre que lo que se veía no fuera solo lo que quería contar. O sea, es decir, que hubiera muchas veces hay un subtexto en sus películas bastante interesante. Se ve en Inquisición, por ejemplo, o se ve obviamente en El Caminante, que tiene infinidad de aristas, el guión, incluso hasta en las películas más tipo El Retorno del Hombre Lobo o La Noche de Walpurgis mismo. Hay momentos que parecen que son, pero no son, temas incluso de represión sexual, de cantidad de cosas que parecen que son películas planteadas para un entretenimiento fácil, ¿no? Y en el fondo, cuando las ves con entretenimiento, te das cuenta de que había ahí detrás muchas más cosas, ¿no? Sí, hay mucho más mensaje. Ya te digo que a mí lo que me ha llegado a esta película es que, ojo lo que me voy a atrever a decirte, y esto es así, yo no conocía esta película más allá del interés que tenía por verla, por todo lo que había leído de ella, que era un poco más de los personajes
que interpretaba, y te digo que a día de hoy yo, si tuviera que hacer un listado de mis 10 películas favoritas, esta estaría entre ellas. Joder, pues oye, pues me parece muy halagador. No sé si es para tanto, pero de verdad que yo me di cuenta de que había cosas ahí bastante curiosas y bastante fuertes. El tema del cura que interpreta maravillosamente Fernando Gilbeck, o con esa obsesión con Carmen, ¿no? O con Caroline Munro, o yo qué sé, lo del hasta la propia historia de ese vagabundo que va por ahí, que es Chris Huerta, tiene hasta una intrahistoria que cuenta que todo al final confluye, ¿no? Yo curiosamente, cuando la vi, es que ya te digo que me quedé sorprendido. No me esperaba, con todas sus limitaciones, con todos sus problemas de producción y con todo lo que pasó, es verdad que al final ha quedado... A mí me sorprendía porque me escribía mucho de Estados Unidos. Me decían que, oye, no, esta película, que cómo la podemos ver y cómo la podemos rescatar. Y yo decía, digo, joder, cuánto interés por El labio del diablo. Es una película que ni se ha visto, o sea, que no se estrenó en cines. Claro, pero ese es el morbo que tiene, el que no se ha visto, y en mi caso ya no era el hecho de que no se había visto, porque yo hay mucho, yo aunque hago un programa de fantaterror, hay mucho fantaterror que me falta por ver, pero el morbo de que un actor que consideras que funciona, que ha hecho cosas interesantes, verlo interpretar 9 papeles, a mí era algo que me atraía muchísimo. Me parecía, pero no 9 papeles, dirigir la película y escribir el guión, y dices, ¿cómo puede esta persona estar en un set de rodaje dando órdenes y al mismo tiempo interpretando unos personajes y otros con horas de maquillaje? O sea, me parece algo inhumano, me parece algo sobrehumano más que inhumano. Sí, bueno, es que mi padre era un personaje absolutamente... Y esto lo puedo decir con conocimiento de causa, porque yo me he dedicado posteriormente a trabajar con él. Yo me he dedicado, bueno, a trabajar y a vivir con él, obviamente, a vivir su día a día, ¿no? Me dedico al mundo de la televisión y del cine, y yo no he conocido nunca a nadie con esa capacidad de trabajo y con esa creatividad asombrosa. O sea, hacía cosas que yo en su momento las veía como algo normal, porque era algo que veía en casa, pero sin embargo cuando me he puesto yo a trabajar por mi cuenta y he visto lo que hay, he dicho que me he dado cuenta de lo que era, ¿no? A modo de ejemplo, mi padre en 15 días te tenía un guión hecho, en 10 días, a veces. Y decía, Sí, y luego sabes lo que cuesta hacerlo y dices, no puede ser. Horas y horas y horas. Yo recuerdo levantarme a las 3 de la mañana y ver la luz de su despacho encendida, escribiendo, que escribía siempre al principio a pluma y luego con bolígrafo, pero casi siempre fue a pluma. Y recuerdo que yo eso, y me alucinaba ver los tochos de papel que dejaba escritos. Y hoy en día contratas a un guionista y, joder, es que necesitan 3 meses para darte unas notas. O sea, un primer tratamiento es una cantidad de tiempo que no veas. Y sin embargo, mi padre en 10 días tenía un guión escrito, para poder producirlo. O sea, ya preparado para rodar. Sí, un fuera de serie, vamos. El nivel, ¿no? No lo digo porque sea su hijo, que también, ¿no? Que seguramente habrá pasión de hijo, pero en este caso es que bueno, yo es que de verdad que cuando pasa el tiempo me doy cuenta de lo que teníamos en casa, ¿no? Bueno, respecto a esto que has dicho de pasión de hijo, yo no creo que sea solo eso, desde luego puede influir, pero bueno, aprovecho porque no lo he dicho en tu presentación, para quien no sepa quién es Sergio Molina, más allá del hijo de Jacinto Molina. Yo también quiero desde aquí agradecerte en mi nombre y en el nombre de todos los fans del terror, que otra de las cosas que tú estás haciendo ahora mucho es rescatar la poca parte que queda perdida del cine de tu padre, pero estás contribuyendo a que distribuidoras puedan relanzarlas con tus permisos, supongo, con documentales en los que participas tú con charlas. O sea, me parece algo muy de agradecer para todos los fans, con lo cual aprovecho para que quien no lo sepa, Sergio Molina también está haciendo ese tipo de cosas. Bueno, yo es que, a ver, yo es que fue algo que le prometí, ¿no? O sea, yo cuando él estaba ya muy enfermo, me pidió que por favor que intentara cuidar un poco de su legado cinematográfico, ¿no? Que intentara pues que no se perdiera.
Y bueno, pues a eso, aparte de mi trabajo habitual, pues es lo que he intentado hacer. Entonces yo siempre estaré apoyando pues aquel que quiera reivindicar su cine o que quiera saber más sobre el personaje o incluso aportar documentación y lo que haga falta, ¿no? Porque yo es algo que le prometí y que intento llevar pues hasta donde pueda, ¿no? Pues maravilloso eso. Vamos a retomar un poquito una escena de la película en la que creo que viene bien al caso de lo que estamos hablando. La escena en la que tú apareces por primera vez con tu padre, que él hace de tu tío. Sí. Yo creo que yo esa escena la interpreté como que es un poco el cabreo de tu padre que tenía y con razón sobre su propia historia, porque yo creo que Jacinto Molina ha tardado mucho en reivindicarse en nuestro país cuando era súper admirado por su cinematografía en Alemania, en Estados Unidos, en Japón. Aquí, no solo él, claro, no solo él, sino cualquiera que se dedicara al cine de terror estaba un poco mal mirado. Y a mí esta escena me dio la impresión de que era como una declaración de intereses de lo que la industria de ese momento le había hecho injustamente, porque está claro que te puede gustar su tipo de cine o te puede no gustar, pero sin dudar un referente. Sí, a ver, esto tiene muchas... a ver, vamos a ver, ¿cómo te explico esto? Tú piensas que el rodaje de esta película, el guión de esta película se escribe en el año 86. Mi padre, desde el año 68 hasta el año 82 aproximadamente, rueda una barbaridad de películas. Más de 30 guiones escritos por él, aproximadamente pues, más o menos unas 70 interpretaciones, 80, todo eso en un lapso de 14 años, ¿vale? ¿Qué sucede? Que en el año 82 entra la Ley Miró y la Ley Miró pues prácticamente termina con el cine de género y con el cine fantástico. Lo hunde sin duda, sí. Desde el año 82 hasta el año 87 mi padre casi no trabaja. Entonces, esta es la primera película que él más o menos, o sea, desde el 82 sí hace varias películas, pero las tuvo que hacer en coproducción con Japón, porque en España no conseguía levantar los proyectos. Entonces consiguió, a través de un amigo japonés, coproducciones con Japón, con su propia productora, y gracias a eso estuvo varios años aguantando. Pero ya en el 84, creo que es ya la última que hace, y hasta el 87 no vuelve a levantar un proyecto. Y con muchísimo esfuerzo, que es El Avión del Diablo. Entonces, yo creo que en El Avión del Diablo vierte muchas de sus frustraciones, ¿no? Mi padre era una persona muy pasional, muchísimo. Creía mucho en lo que hacía. O sea, era una persona que gracias a eso levantó tantos proyectos a lo largo de su vida. Era un apasionado del cine fantástico, un auténtico enamorado del cine fantástico. Y claro, verse en esa situación pues fue muy complicado para él, ¿no? Entonces, yo creo que escribió una especie de catarsis. Es decir, que él en su guión, pues a través de mí, pues un poco vertió ahí toda su frustración, ¿no? Con la situación que estaba viviendo. Por eso tiene dos hermanos gemelos, que es una historia muy curiosa, donde uno hace de... uno es el típico actor que ha hecho películas de arte y ensayo y de tal, que es el Héctor Doriani, es el tío, ¿no? Sí. Y luego está él, y luego está el padre del niño, que se supone que es actor de cine fantástico, pero que termina suicidándose, o eso se cree, ¿no? Yo creo que, o sea, ahí se ve claramente, además, supongo que te refieres a la escena en la que yo estoy sentado viendo una película de mi padre. Sí. Pues esa escena fue muy, muy curiosa el rodarla. Además, yo estoy viendo una película de mi padre, yo tenía 12 años entonces. Yo estoy viendo una película de mi padre y de repente entra mi padre haciendo de mi tío, diciendo que lo que hacía mi padre era una mierda. Entonces, la verdad es que yo, por eso te digo que yo en ese momento pues no lo entendía muy bien, pero hoy visto, después pasados los años, la verdad es que digo, joder, hay que tener cojones para hacer esto.
A mí te digo que esa escena es una de las cosas, de las múltiples cosas de la película que me enamoró. A mí esa escena me llegó a emocionar y no lo vivo desde cerca porque yo ni lo conocía, pero me parece una escena, dentro de una película de terror, me parece una escena emocionante. Sí, bueno, piensa que claro, él dio su vida por el cine fantástico. Él todo era... Entonces, claro, ver un cine fantástico denostado en España, porque en esa época, no nos engañemos, todos los que habían hecho, ahora se está reivindicando, pero todos los que habían hecho cine fantástico entonces eran como poco menos que apestados, ¿no? Sí, 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 Mi padre, sí. padre era el del terror. Levantó cientos de proyectos, trabajó en Japón, en Alemania, con cantidad de coproducciones, hasta con Argentina, con Italia, y sin embargo seguía siendo el del terror. Entonces, en fin, yo creo que vertió ahí parte de su frustración, que luego también utilizaba mucho la parte autobiográfica, cantidad de películas. Por ejemplo, en Rojo Sangre también. Es decir, y bueno, pues en esta fue la primera, yo creo que fue la primera en la que se demostró, o sea, en la que él vertía toda esta situación, ¿no? Sí que había utilizado, sí que sus emociones se habían trasladado a la pantalla, por ejemplo, en El Caminante, pero por otros temas, por temas pues de traiciones y porque él era, ya te digo que era una persona muy pasional y en El Caminante se nota que hay un pesimismo ahí brutal, ¿no? En la película. Pero en esta, sin embargo, tiene partes muy autobiográficas. Eso es cierto. Sí, pues eso es algo que a mí me enganchó mucho de ella y que me hace que me funcione muchísimo y por lo que me alegro recuerdas que cuando tú y yo hablamos la primera vez de hacer un programa sobre una película de tu padre, yo pues, te propuse esta, luego dudé en otra que no diremos cuál es por si algún día la hacemos y me alegro de haber escogido esta porque me parece una auténtica bomba de relojería la película. Pero en todo, la decoración, por ejemplo, volviendo a lo que es la casa, la decoración de la casa, no sé si es una casa que existe, si es la casa si es vuestra casa. Me refiero al interior, porque el exterior sí que sé que es una casa que tenía él en propiedad. Pero el Pues interior de la mira, casa te mete de lleno en la historia. pues hay dos interiores. Uno que es donde el personaje de Héctor hace sus fechorías con esas mujeres que lleva y donde el final, cuando le aparece el final, pues es un spoiler, pero aparece el diablo y todo esto. Eso es un interior que se decoró y que se atrezó, que está en el centro de Madrid. Y el resto está todo rodado en la finca en la que era la finca de mis abuelos. Está en Una finca Lozoya que de se ve el Jaén. exterior. Sí. O sea, incluso el salón donde yo estoy viendo la película, eso es de la finca. O Pues donde... es una parte importantísima porque te mete de lleno, incluso ahí aparece una talla preciosa de un busto de un lobo, que no sé si Sí, existía o se hizo para la película. pues eso no, eso fue un premio que le dieron a mi padre y que lo Pues, llevó de atrezo. pues queda maravilloso y yo cuando lo vi dije, si esta película fuera actual y encima no fuera española, porque es lo que pasa siempre con el cine español, este logo sería merchandising, top ventas. Yo me compraría uno. Pues fue un homenaje que, fíjate, además es que te lo digo porque había un personaje entonces que fue muy amigo de mi padre, además era una bellísima persona, que se llamaba Pierrot. Sí. Y fue un homenaje que le dieron a mi padre, que se lo dio Pierrot en el Gay Club de Madrid, y le entregaron ese busto del lobo. Y mi padre lo usó en La Oído del Diablo. Pues una maravilla. Otro grande Pierrot del cine o no sé de qué decirte lo que hacía él porque es inclasificable, pero Era un un artista, artista, un loco bohemio que hacía maravillas. sí, que además dibujaba de maravilla. Era un tipo entrañable. Yo lo conocí mucho en su época y la verdad es que era un gran fan de mi padre, porque de hecho, pues él le hizo muchos dibujos. Yo tengo varios originales de él, hechos de mi padre y tal, y era un tipo fantástico. Volvemos a las figuras que aparecen en la película. A las figuras me refiero a los personajes que interpreta él. La aparición de Frankenstein, por ejemplo, a mí es otra cosa que al lado entregándote una flor y demás, me parece otra escena que vuelve a evocar su amor por la Universal y por Frankenstein. Sí, es que yo de las cosas que atesoro con mi padre, de los recuerdos que tengo con él,
es de ver muchísimo cine, ¿no? Y he visto muchísimas películas de la Universal. Me recuerdo un pase que hicieron por la noche del Lobo Humano de Henry Hull, y lo vi con mi padre. La novia de Frankenstein, que para mi padre era una obra maestra, y todas estas películas que bueno, pues que para él pues eran cosas, eran joyas, ¿no? Y bueno, pues vi, o sea, en el caso de Frankenstein, pues claro, era un poco el tema de la niña y el monstruo, ¿no? La famosa escena del lago. Y bueno, pues mi padre, es que ya te digo, es que era muy mitómano, era una persona que había crecido viendo todo eso y que le había marcado y le había fascinado. Entonces, en la escena del niño, que soy yo, que encima soy su hijo, con el monstruo de Frankenstein, pues para él era algo muy, muy curioso de plantear, ¿no? Y la verdad es que yo creo que sí, que es una escena que queda bastante, bastante bonita. Además, encima sale como con unas imágenes, unos duendecillos ahí tal, que son Blancanieves y los 7 enanitos. En esa escena yo estoy sentado en unas reproducciones como en mármol de Blancanieves y los 7 enanitos, que fue la primera película que vio mi padre en un cine. Pues ves, este detalle no lo vi yo. Tengo que volver a ver la película esta noche. Ya tengo una excusa para volverla a ver. Sí, pues hay un momento, o sea, el momento en el que yo estoy sentado como leyendo un cómic, ¿no? O algo, y de repente aparece el monstruo detrás de mí. Pues ahí yo estoy al lado de las figuras de Blancanieves y los 7 enanitos que estaban en la finca de mis abuelos y que las pusieron porque fue la primera película que vio mi padre. Y que encima mi padre se hizo pis en los pantalones cuando salía la bruja. Eso siempre lo contaba. Dice, la primera película de terror que yo he visto en mi vida fue Blancanieves y los 7 enanitos. Muy bien, sí. Se hizo pis. También otra de las apariciones de otro de estos mensajes, pequeños mensajes que igual solo los fans del terror vemos, es la aparición de Valdemar junto a ti. Cuando te manda ese mensaje, cuando le mandas ese mensaje para Talbot. Otra escena que es una maravilla, lo bien resuelto que está, sus clichés y sus notas de amor a esas películas. Sí, bueno, es una declaración. Ya al principio de la película es una declaración de intenciones. Ya lo pone. Se pone un texto que donde dice que es un sentido homenaje a todas esas películas, ¿no? Y el único personaje que no es de los monstruos de la Universal es Valdemar Daninsky, porque obviamente tenía que ser Valdemar Daninsky, no podía ser Larry Talbot, pero le da un saludo a Larry Talbot, ¿no? Claro, que es un juego maravilloso, de verdad, que yo la disfruté mucho, porque luego también hay una escena que no sé si tú pensarás lo mismo de ella, pero aparte de lo emocional que te he dicho que era la escena de tu encuentro con él cuando estás viendo la película, hay otra escena que ya no por lo emocional, sino simplemente por lo fílmico, me parece una de las escenas más bien rodadas que he visto nunca, que es el plano contra plano de Caroline cuando habla con él, con ese cuchillo de por medio en la cocina. Me parece que está rodada con un gusto que creo que no he visto nunca, un plano contra plano tan bonito. Bueno, yo creo que sí, tiene mucha fuerza. Sobre todo tiene fuerza, ¿no? Porque es verdad que es una posición un poco forzada que mi padre quiso plantear, porque le daba mucha importancia a los ojos, siempre. Mi padre, como tenía una de sus características como actor, siempre ha sido el tema de los ojos, la mirada, y por eso hacía muchos planos cortos de los ojos, pues se le ocurrió esa opción y bueno, pues que no digo yo que no haya salido en otras películas, ¿no? Que haya podido hacerse antes, pero él, de hecho yo estaba allí, se le ocurrió en el momento. Dijo, oye, yo creo que con este cuchillo puedes hacer así, ponerlo. Es que yo estaba en el rodaje, estaba todo el día ahí y yo eso lo vi. Yo recuerdo cómo lo rodó con Caroline, que es una mujer maravillosa y bueno, pues la verdad es que bueno, quedó bastante bien. Sí, funciona muy bien. Y aprovechando que sacamos el tema de Caroline, las escenas con ella, que tú tienes una escena con ella muy bonita, ¿se rodaron en castellano? O bueno, tampoco sé si la película se rodó en castellano o se rodó en inglés. No, la película se rodó en inglés. Lo que ocurre es que mi padre, en algunas circunstancias, no tenía tiempo para aprender eso. Mi padre no habla inglés.
y no tenía tiempo para aprenderse los diálogos en inglés. Entonces, a veces él habla en castellano en la película. Lo que pasa es que como está doblada, pues no se nota, ¿no? O se nota poco. Pero la película yo, por ejemplo, toda la película está rodada en inglés. Y Caroline en inglés, obviamente, Howard en inglés y Fernando Gilbert, que hablaba inglés también, pues todos en inglés. ¿Y tú en Salvo inglés? mi padre. Y yo en inglés, sí, también. O sea, tú en inglés con 12 años has dicho que tenías. Vale, Sí, muy bien. sí. Casi nada, Sí. es algo curioso y bueno, esto que has comentado incluso me parece otra carta de amor al cine de terror de la Universal, porque tu padre también era muy amante de Bela Lugosi y el hecho de que él no supiera hablar inglés y se aprendiera los papeles es lo que hacía Bela Lugosi, tampoco sabía hablar mucho inglés y se aprendía los papeles de memoria. Sí, piensa que mi padre siempre ha dicho que el tema del idioma pues le ha perjudicado un poco, ¿no? Porque él hacía un cine muy anglosajón y de hecho tuvo hasta ofertas de irse a rodar fuera y demás. Pero mi padre hablaba 3 idiomas. Hablaba castellano, obviamente, y hablaba francés y alemán, pero inglés no hablaba. Entonces, de hecho, bueno, las películas que hizo en coproducción con Alemania, pues bueno, y ha ido a Alemania varias veces. Y es que tú piensas que mi padre en los años 40, mi padre es del año 34, había mucho gusto por lo alemán en España. Estábamos en una época en la que no se sabía lo que había pasado con las barbaridades que hicieron los nazis y tal, y aquí eran muy germanófilos, ¿no? Más que el tema inglés. Sí. Y bueno, pues había mucha gente que estudiaba alemán. A mi padre lo mandaron al colegio alemán. De hecho, mi padre lo dice muchas veces, vio a Himmler en el colegio alemán, ¿no? Pero Una curiosa anécdota. Sí, mi padre cuando vino Himmler a España, a mi padre lo hicieron formar a todos los niños que estaban en el colegio alemán con el saludo nazi y pasaba Hitler por delante. Y de hecho hay una escena muy curiosa que se ve en el último Kamikaze, que es donde él tiene un cuadro de mi padre vestido de nazi y coge un cuchillo y lo destroza diciendo que perros, tal, os habéis engañado, os creíais superhombres y solo sois bazofia y tal. O sea, donde claro, en su momento, todo lo que en España se hablaba, la revista Signal y todas estas cosas sobre el ejército alemán, que eran, no sé qué, luego resulta que eran todos unos animales, unos bestias, y bueno, pues eso le marcó también, ¿no? Su vida, porque al principio en España, pues bueno, pues había un punto de vista muy diferente a lo que luego fue, ¿no? Claro, no les contaban, que yo no estaba, no les contaban lo que realmente estaba ocurriendo porque no interesaba. Claro, pensar que bueno, pues aquí había mucho rollo, ¿no? El tema militar y tal, y eso se ve muy, muy bien, ya te digo, en el último Kamikaze. Es una película donde eso se nota perfectamente, eso que sucedió, ¿no? Y luego, pues el inglés, pues volviendo un poco al tema, pues el inglés fue un problema para él, ¿no? Pero bueno, en esta película, pues nada, él también rodó varias en inglés en su carrera. Lo que pasa es que en esta, como tenía que dirigir, estar todo el día con cantidad de problemas, pues no se podía aprender los papeles. Básicamente, eso fue ya era demasiado aprenderse 9 papeles y encima en inglés. Otra de las escenas que es muy, muy moderna para el momento es el sueño de Carmen, en el que tú sales con Caroline corriendo por el bosque, una escena con ese movimiento de cámara, con el cámara corriendo, cuando recordemos que, claro, que en esa época correr un cámara detrás de los actores, y menos en una película de poco presupuesto, no era como hoy porque las cámaras eran monstruos. Entonces, es una nueva escena de slasher que evoca directamente a 2 clásicos y que la escena en sí, por cómo está rodada, también me parece de una modernidad asombrosa. Bueno, esa escena fue la primera escena que se rodó en la película. Esa fue la primera jornada de rodaje. Me acuerdo perfectamente, hacía un calor horroroso y porque se rodó en el mes de julio, por eso pude participar yo, porque no tenía colegio. Y se rodó se hizo un traveling enorme, un traveling muy largo,
donde salía yo corriendo con Caroline y tal, y entonces aparecían los dos personajes estos, y son dos homenajes clarísimos, además que Sí. mi padre los planteó, uno a la matanza de Texas y otro a la noche de Halloween, con las máscaras y tal, era una especie de homenaje a todas estas películas, ¿no? Y en este caso, pues nada, recuerdo, además hay una anécdota porque con el cuchillo, que él, esto lo cuento en la entrevista esta que me han hecho para la edición americana. El cuchillo que tiene Chris Huerta, que es el personaje este del vagabundo, el cuchillo que tiene él, lo cogió mi padre y haciendo un acting se tropezó y se pegó un tajo en la mano terrible. O sea, sangraba eso pero un tajo enorme, o sea, una cosa que tuvimos que llevarle luego al hospital y tal. Bueno, pues no quiso parar el rodaje. O sea, estaba sangrando, le pusieron una venda y tal, no sé qué, y él siguió sangrando, o sea, siguió rodando, y hasta que no terminó la jornada, no le pudimos llevar a que le pusieron no sé cuántos puntos y tal, y siguió el rodaje al día siguiente, pero vamos. Vamos a parar porque me haya medio amputado una mano, no vamos a parar ni nada, esto que no se para nada, ¿no? Vamos a tirar para adelante. Nada, ahí no paró, pero es que le han pasado muchas cosas. A mi padre, en otra película, recuerdo que en Mi amigo el vagabundo, que además estaba yo presente, pues en una escena en la que él estaba así, era alguna cosa como de vaqueros y tal, un sueño también, de repente cogía el actor que le estaba apuntando a la cara y se le disparó el arma y le pegó con un arma de fuego en toda la cara. Y entonces se le llenó todos los ojos de pólvora y le tuvieron que llevar al hospital a quitarle la pólvora grano a grano y estuvo, pensábamos que perdía la visión. O sea, esto en el año 82 fue. O sea que a mi padre le ha pasado de todo. Un loco del cine de no vamos a parar, pase lo que pase. Sí, exacto. Pues no sé, yo creo que estoy yo lanzándote muchas preguntas y te dejo, no sé si te estoy dejando poco que nos lances tú algo que consideres interesante, pero yo es que tengo aún aquí cosas porque te digo que la película me ha maravillado y hay una pregunta que sí te quería hacer. En tu opinión, ¿qué crees que pretende aportar a la historia tu relación con los monstruos que, siendo que la película no tiene un tono infantil, porque no lo tiene, pero sí que esa relación amistosa con los monstruos parece como un poquito blanda para lo monstruosa, digamos, que es la película? Y no es que quede mal, ni muchísimo menos, funciona, pero es una relación de demasiada amistad, ¿no? Bueno, tú piensas que se supone que yo a quien estoy viendo es a mi padre. O sea, bueno, pues no sé si puedo hablar claramente de la historia. O sea, vamos a hablar claramente, vamos a hacer aquí un punto de inflexión. Quien no haya visto la película aún, pues que retome el podcast en otro momento, porque a partir de ahora hemos decidido que vamos a ir a por todas con el poquito tiempo que nos queda. O sea, que todo tuyo. Pues a ver, se supone que hay varias visiones en esto. Primero que se supone que yo estoy viendo a mi padre, no estoy viendo, no solo a los monstruos. Evidentemente son los monstruos interpretados por mi padre, ¿vale? O sea, desde ese punto de vista él los ve como amigos, él no los ve como algo monstruoso, lo ve como amigo. Entonces, en ningún caso es donde el niño se refugia del horror de su tío, ¿no? Que tiene un tío que lo maltrata y que lo trata, que lo desprecia, y sin embargo él se refugia en su imaginación viendo a esos monstruos, ¿no? Y luego además funciona bien, desde mi punto de vista, el concepto de que el niño es, y aquí viene el spoiler, el niño tiene toda esta parte sentimental, incluso hasta con Carmen, con la criada y demás, y luego resulta que es un asesino. Y llega a ser, y en principio es el anticristo. O sea, pero sin embargo, eso tiene que ser la sorpresa final. No le puedes poner a un niño que es un pequeño demonio, porque entonces ya estás desvelando desde el principio el concepto, ¿no? Bueno, yo no me atreví a contar el final, pero como lo hemos advertido, no pasa nada. A mí el final te digo que mira que yo he visto cine de terror, mira que yo desde los 8 años estoy viendo cine de terror. Hay poquitas películas que a mí me sorprendan. Te aseguro que no me lo esperaba para nada este final y cuando lo vi dije, a ver, espérate, esta locura que es, me dejó fuera de lugar. Me pareció maravilloso, brutal y vamos,
impresionante, ¿eh? Un final de los que sorprenden. Bueno, es un poco el tema, ¿no? Al final soy yo, que además me acuerdo que me pusieron, en la escena final en la que me quito los guantes y tal, y resulta que me tuvieron que poner como una especie de refuerzo, porque claro, yo tenía manos de niño, entonces no se puede, los guantes no tenían sentido, ¿no? Que fuera, entonces pusieron como un refuerzo pues, en una mano adulta para que no pareciera que eran manos de niño, ¿no? Pero bueno, sí, la verdad es que yo en el fondo yo disfruté mucho haciendo la película porque hice una película con mi padre y para mí rodar con mi padre siempre era un lujo. Lo hice con esta, también hice Rojo Sangre con él. Lo que pasa es que ahí lo hice desde el área de producción y bueno, y otras muchas. El último Kamikaze también salía, o La Bestia de la Espada Mágica, o por ejemplo, o Mi amigo el vagabundo. O sea, yo hice bastantes cosas con él y la verdad es que las disfruté siempre mucho. Y mi padre era una persona eh, fantástica para trabajar con él y mira que me he encontrado con profesionales que han trabajado con él y demás y nadie me ha hablado mal de él. También es difícil hablarle mal al hijo ¿no? Pero yo siempre he notado mucha sinceridad y toda la gente con la que trabajó le tenía mucho aprecio. Yo la verdad es que La Vio el Diablo es una película que ya te digo que le cogí manía por lo mal que lo pasó mi padre, por lo mal por cómo lo vivió, ¿no? Por la cantidad de problemas que tuvo y que tuvo que afrontar. Pero bueno, ahí está. Y bueno, yo todo lo que sea rescatar todo lo que hizo y todos sus esfuerzos, pues mira, para mí es un regalo, ¿eh? Hace poco, cuando pudimos rescatar el Huerto del Francés, pues eso para mí ha sido un regalo más que una colaboración o un trabajo, ¿no? Es un regalo para mí. Y yo Pues te aseguro, Sergio, que tu trabajo está siendo un regalo para todos los fans del terror y en especial para todos los fans de tu padre. Que yo tengo que reconocer que yo no he visto todas las películas de tu padre, pero yo soy un fan del terror en general y te digo que a mí tiene películas que me pueden gustar más, que me pueden gustar menos, pero tiene películas que me parecen auténticas maravillas y esta es una de ellas. Y me alegra mucho que nos hayas contado lo que nos has contado, porque tu aportación al cine de tu padre, desde luego, tanto en este podcast como en las cosas que haces, como el documental que comentabas que está en la edición de Mundo Macabro de esta película, me parece que son aportaciones maravillosas y que estás consiguiendo que la carrera de tu padre vuelva a estar vigente, vuelva a estar ahí y que las nuevas generaciones que no lo conozcan, si las hay, que seguro que hay fans del terror que aún no lo conocen, lo vayan conociendo y vayan descubriendo todo lo que es esa parte importante de la historia de nuestro cine, porque el cine de terror también es historia de nuestro cine. Hombre, indudablemente. Es una discusión que he tenido con mucha gente muy sesuda, en algunos casos, pues que en algún momento pues han despreciado, ¿no? El hecho de que el cine fantástico, y yo siempre les digo, bueno, ¿qué es Dreyer? ¿Qué es Murnau? O sea, ¿cómo me podéis decir Hitchcock, Psicosis? ¿Qué es Psicosis? ¿Psicosis qué es? La película de suspense y de terror, entiendo. Es decir, cuando a mí alguien me empieza un poco a tocar la fibra, ¿no? Con esto del terror o del fantástico, ¿no? Llamémosle género fantástico y de terror. Yo siempre les comento, digo, pero ¿y qué son esas? La novia de Frankenstein, ¿qué es? Sino una obra maestra. Pero no es una película española, que es lo que pasa aquí siempre, Sergio. No se echa por tierra solo nuestro cine fantástico, se echa por tierra nuestro cine en general. Mira, yo te voy a contar una cosa. Ya hace poco en una cena en la que había gente del cine, pues en mi caso yo estaba como cortometrajista y como un blog que tengo de cine. Había gente que eran críticos de cine, habían actores, habían cámaras, habían productores. Y un actor de 22 años que pretende ser actor en este país decía que a él no le gustaba el cine español y yo le dije, mira, tío, o sea, no entiendo que no entiendo que una persona en España diga no me gusta el cine español, pero aún no entiendo menos de alguien que quiere dedicarse al cine porque me parece ridículo. Y ese es el mal que siempre ha tenido en España y es posible que contra tu padre ese mal haya ido a más, pero no es solo contra tu padre, es en general. Lo que pasa que es verdad que como tu padre solo hacía cine fantástico, pues parecía que era como de los que más se les señalaba, pero yo creo que alguien que te diga a ti esto no puede ser más que un ignorante porque el cine fantástico es cine.
el cine de terror es cine y el cine de cualquier cosa, de cualquier género, es cine. Sí, sí, vamos, eso, así de claro. O sea, es decir, no, es que no tiene discusión. Y el cine español, pues como todas las cinematografías, tienen cosas maravillosas, cosas buenas, regulares y malas. Claro, si es que no hay más, eso ocurre en cualquier país. No tienes nada más que cogerte. Y ya un poco hablando un poco del cine fantástico, hay movimientos maravillosos como son la Hammer y británica o la Universal, pero tienen películas muy buenas y auténticos iconos, pero tienen películas muy flojas. Claro. También, y no pasa nada, por Y decirlo. no pasa nada, y muy flojas no, muy malas. Y decir que es que el cine español, fantástico español, hay unas auténticas joyas en el cine fantástico español. Y por eso, esas joyas, y no solo me refiero a mi padre, me refiero en general, No profana el sueño de los muertos de Jordi Grau es una joya. Pánico en el Transiberiano es una joya. Las dos que hizo Chicho Ibáñez Serrador son dos joyas. Entonces, menospreciar el cine porque es cine fantástico me parece de una miopía galopante. Entonces, Totalmente de acuerdo. Yo no me imagino a alguien en el siglo XIX diciendo, ¿has leído El Quijote? No, yo no leo libros españoles. Eso no lo diría nadie. Pues que alguien diga a día de hoy yo no veo cine español es igual de ridículo. Yo estoy totalmente de acuerdo contigo y sobre todo creo que el cine fantástico español es hiper reivindicable. De hecho, si no fuera así, no se seguirían editando las películas españolas Correcto. de terror todo el mundo. O sea, ¿cuántas películas de autor españolas, vamos a hablar del cine de género, se han editado en Estados Unidos o en Alemania o en Italia o en Japón? Pero es que lo triste es que ya no son las películas clásicas como las de tu padre, es que con el cine español actual pasa lo mismo. Siguen siendo los países que más cine de terror editan de cualquier época español, son Francia, Alemania y Estados Unidos. ¿Es así de triste? Sí, pero es así. Sí. Pero bueno, mientras lo hagan otros países, podremos seguir viéndolas. Sí, claro, yo estoy súper agradecido. Y estoy súper agradecido a Mondo Macabro, por ejemplo, que es un sello que yo alucino porque sacan sacan una edición especial de 1.500 ejemplares y la venden en un día. Qué maravilla poder hacer algo así Sí. en España. Ellos cogen y, claro, por eso pueden comprar los derechos de las películas, hacer la remasterización, editarlas en condiciones, porque tienen ese mercado. Entonces, que no es un mercado masivo, evidentemente. Está claro que no son películas que tienen más de 30 y 40 años. Eso es una evidencia. Pero que tienen su público y su mercado fiel, además, pues ahí está. Pues siempre lo tendrá. Y ahí está Sergio Morina para reivindicar y traernos todos los iconos de su padre, con lo cual muy agradecido. Y Sergio, no sé si te queda algo más que añadir sobre esta película, pero hemos tratado muchos temas. Yo he estado muy a gusto. No sé si te queda algo más que nos quieras añadir. Yo solamente añadir dos cosas. La maravillosa relación que tuve y que tuvo mi padre, tanto con Caroline Munro como con Howard Vernon, que hemos hablado muy poco de ellos, pero que fueron maravillosos. El pobre Howard murió poco después de rodar la película. Y luego Caroline Munro, que yo creo que la mejor persona que me he encontrado en el cine a lo largo de todos estos años. No puede ser más adorable, no puede ser más simpática, más bellísima persona y sobre todo como profesional impresionante. O sea que mi padre la tenía en muy alta estima y nosotros la queremos mucho porque es una actriz bellísima, maravillosa y encima en la película estuvo fantástica. Así que en la película está impresionante. Poco más puedo decir. Bueno, si me lo permites, yo sí que voy a decir algo más, que como nuestros oyentes ya saben, es poner a nuestros invitados en un compromiso y pedirte que me escojas una película de nuestro cine fantástico, me da igual la época, me da igual quién sea el director, quién sea el actor, y que no sea de la que acabamos de hablar. Una película que para ti signifique mucho. Por supuesto puede ser de tu padre. Una película de tus favoritas, de esas películas que no te cansas de ver, de esas películas que tienen algo que te atrapa. Pues a ver, es que hay muchas, claro. Claro, lo complicado es escoger una. Claro, yo voy a escoger una y es de mi padre, pero no porque
a ver cómo... Es que puede quedar un poco mal. Porque, No, claro, no. Yo tengo claro que no la estás... Yo, conociéndote lo poco que nos conocemos y la charla que hemos tenido y lo que tú haces por el cine, yo tengo clarísimo que si escoges una de tu padre, no es porque sea de tu padre, es porque te gusta y punto. Pues mira, al margen de lo que hemos hablado, que por ejemplo las dos de Chicho me parecen maravillosas y que las cogería sin dudar, yo elegiría El Huerto del Francés. Me ha costado muchísimos años conseguir que esa película saliera a la luz. Era una película que a mí me fascinó cuando la vi cuando tenía unos 15 años aproximadamente, en un pase en televisión española a la 1 de la mañana, que me quedé a verla y me quedé alucinado. No me la esperaba así. Está alejada un poco de lo que mi padre solía hacer, pero para mí yo creo que es un poco el culmen de su carrera. Yo creo que El Huerto del Francés es una película que bueno, pues mi padre estaba en una madurez creativa increíble y se nota en la película. Entonces, ahora que la he podido ver encima remasterizada y demás, yo me quedaría con El Huerto del Francés. Pero repito que por un tema más sentimental que por el hecho de que sean mejores o peores. O sea, No, si se trata de una película que signifique algo importante para ti, no, porque yo siempre digo que no hay películas buenas ni películas malas, hay películas que te gustan y películas que no te gustan y ya está, porque yo cuando alguien dice, esa película es muy mala, yo esto ya lo he dicho en este programa, pero siempre lo digo, hazla tú, ¿sabes? Sí, no, y para ti es muy mala, es mala para ti, pero mala no se puede, es un término muy absoluto, ¿no? O sea, o te gusta o no te gusta. A mí hay películas de grandes genios del cine y que están tremendamente considerados, pues que me aburren o que no me gustan nada. Y claro, eso si no es pasa que nada. no, eso no pasa nada y se puede decir y no pasa nada. No hay películas malas, hay películas que te gustan y películas que no te gustan. Claro, eso es lo bueno que tiene el arte, ¿no? Sergio, un enorme placer tenerte aquí. No sabes cómo he disfrutado charlando contigo. Nos ha costado arrancar el programa, pero yo estoy enormemente agradecido por todo lo que nos has contado, por todo lo que has aportado al programa y por darnos a conocer desde primera persona la figura del lobo español. Pues nada, te agradezco el trabajo que estáis haciendo y que sigáis reivindicando el cine fantástico español, que de verdad que merece la pena y que las nuevas generaciones, lo que tú has dicho, ¿no? Que es lo más importante, que conozcan que aquí se hizo un cine diferente y un cine con muchísima creatividad, muchísima imaginación y bueno, que creo que merece la pena descubrir. Lo merece. Pues nada, a ti te despedimos y continuamos con el programa, con el apartado del corto. Y Sergio, un abrazo muy fuerte y espero volver a tenerte aquí algún día. Cuando quieras. Un abrazo, Domingo. ¿Nos conocemos? No, pero te veo muy triste. Demasiado triste para una noche de luna llena. ¿Y qué se supone que tiene que pasar en una noche de luna llena? Por una noche de luna llena. Venga, es el momento. Bueno, pues estamos ya en la segunda parte del programa. Vamos a atacar con un cortometraje y como no podía ser de otra manera, nos mantenemos con el tema de los hocicos, el pelo en pecho y los hombres lobo. Algo muy apasionante y muy importante dentro de nuestro cine. Hemos tratado con una gran película y ahora vamos con un corto que no es ni mucho menos un corto más que corto por su metraje, porque grande es igual de grande que cualquier película de lobos. Su director, Jordi Romero, ha accedido a estar hoy con nosotros para, pues estar hablando de lobos y de su maravilloso trabajo. Bienvenido, Jordi. Hola, muy buenas, Domingo. Bueno, un cortometraje de lobos y voy a entrar diciéndote algo que supongo que te lo habrán dicho ya, pero no puedo evitar decírtelo porque yo cuando vi este corto lo primero que pensé es un tío que se llama Jordi Romero, que le gusta el terror, ¿por qué tiene que hacer una película de hombres lobo cuando tu pila bautismal lo que te pide a gritos es que hagas algo de zombies? Pues la verdad que es algo que me han dicho muchas veces, el tema del apellido. Y yo no era consciente hasta que mi primo, que también, claro, es Romero,
me puso Amanecer de los Zombies. Y entonces digo, hostia, que se llama igual que, se apellida igual que nosotros. Pero no sé por qué, a mí siempre me ha tirado más el tema de los hombres lobos que no el de los zombies. Pero ojo, yo no te hablo solo porque se apellida igual que tú, ¿eh? Yo te hablo del ilustre George Romero, que se apellida y se llama como tú, que no es lo mismo. Sí. O sea, pero bueno, esto era simplemente una coña para empezar porque me hacía gracia. Evidentemente, cada uno hace el cine que le gusta. Sí. El arranque del corto, bueno, ante todo, antes de continuar, como siempre hacemos, a todos nuestros oyentes recomendarles que vean el corto antes de escuchar el podcast. Es el momento de, ya habéis oído hablar de la película, darle a la pausa, ver el corto que está en abierto. ¿Y dónde se puede ver, Jordi? En YouTube mismo lo podéis encontrar poniendo zona de caza corto o zona de caza, creo que ya sale, ya lo encuentras rápido. Correcto. Y si luego os gusta mucho, no olvidéis que podéis entrar en contacto a través de Facebook con Jordi y comprarle el DVD, porque creo que merece la pena. Yo lo he visto recientemente el corto y ya te digo, por eso está aquí hoy con nosotros el corto, porque a mí me pareció impactante, porque tiene muchas cosas que ahora ya pasaremos a analizar que no te esperas ver en un cortometraje. Te esperas verlas en una película de presupuesto alto. Jordi, pues lo que te decía antes, un poco de coña, pero ¿por qué lobos? Bueno, pues por culpa de mi padre. A mi padre se le ocurrió ponerme cuando tenía, no sé si tendría 12, 13 años, la película de un hombre lobo americano en Londres. Y eso me dejó traumatizado. Bueno, a mí y a mi hermano, o sea, a los dos. Mi hermano tenía 4 años menos que yo. Y a partir de ahí es como que un poco me obsesioné con hacer algún día algo de hombres lobo. No sé, intenté con la familia primero, en el año 94, intenté hacer una historieta de una familia de hombres lobo que iban convirtiéndose unos a otros. Y ahí quedó el germen. Y pensé, digo, bueno, más adelante quizás hay una forma de hacerlo más profesional. Y de ahí pues tuve que esperar del 94 al 2011 que tuve ya la oportunidad de grabar este corto, Zona de Caza. Que si no me equivoco, tu cuarto corto puede ser. Bueno, no, diría que es que no llevo la cuenta, la verdad. Claro, pero yo hablo de lo que hay ahora mismo en Film Affinity como ficha tuya, son pocos trabajos. Has hecho algo más de lo que aparece aquí. Sí, o sea, debo haber hecho en total unos 30 o 40 cortos. Casi nada. Bueno, pues vamos a seguir arrancando con el tema de que claro, ya nos has dicho que tu germen fue Un hombre lobo americano en Londres, una de las grandes películas, y claro, eso ya se ve prácticamente al arrancar el corto, cuando el señor Landis hace su presencia con ese homenaje que le das a un personaje llamándolo Landis. Evidentemente ya nos has contestado que es gracias a Un hombre lobo americano en Londres cuando tú entras en el mundo del lobo. Correcto, totalmente. Y el corto está lleno de referencias no solo al hombre lobo americano, y además los cortometrajistas a veces tendemos a pasarnos con los homenajes, pero aquí los homenajes la verdad es que están metidos los que hay con mucho gusto, pasando por nombres como pasando por la escena, repito a los oyentes que lo veáis antes de seguir porque puedo contar cosas, la escena en el bar, ese póster que hay de una bebida al fondo, o sea, es un poco que está presente en todos los lados. Sí, está guay crear como una serie de ideas que van digamos, envolviendo cada plano o cada escena de la peli, que van en relación con las criaturas estas de la noche peludas. Sí, que vas dando esas pinceladitas que parece que están ahí sin más, que son un mero decorado, pero que todo va sumando. Ahí está. Cuentas con un actor que a mí me parece un gran actor, Marc Velasco, pero yo cuando lo vi en tu corto me surgió una duda que la he investigado y creo que sí. Me parece un gran actor, eso es indudable, ya lo había demostrado en otros proyectos que lo demuestra, pero algunos de los personajes de tu corto están doblados y se ve en los créditos, pero yo creo que en los créditos no lo pone, pero yo pienso que sí que está doblado, ¿no? ¿Me equivoco? Está doblado por él mismo. Lo que pasa es que su voz, para hacerla más grave, le bajamos de intensidad, le hicimos más grave.
Vale, o sea que su voz se ha doblado a sí mismo, por eso no aparece en los créditos como doblaje, porque es el mismo, pero está retocado. Vale, yo te digo que a mí la voz, yo soy aparte de ser un fanático del cine fantástico en general, soy un fanático del mundo del doblaje. Yo cuando oí esta voz dije, madre de Dios, qué voz que tiene este tío, pero claro, yo no recordaba que tuviera esa voz en otros trabajos suyos que había visto. Sí, eso llegamos a la conclusión en la postproducción de que teníamos que darle un punto, tiene una voz muy juvenil, un punto más adulto, más misteriosa, ¿no? Más agresiva. Y por eso optamos por bajarle ponerle graves a su voz. Pues conseguido, ¿eh? Yo te digo que a mí me impactó muchísimo habiéndolo conocido, pero claro, yo no lo conozco personalmente, lo conozco haber visto sus trabajos, me pareció impactante la voz y que da el miedo que tiene que dar el que sabes que va a ser el hombre lobo, solo por esa voz ya sabes que va a ser él. Luego, si no, también, aprovechando que estoy en este tema, hay más personajes doblados que no están doblados por ellos mismos. ¿Esto es porque considerasteis que queríais actores más profesionales en cuanto al doblaje, como se hace muchas veces, y se hacía muchas veces incluso en el cine al que tu película también hace homenaje, en el fantaterror español de los 70? Era muy típico hacer este tipo de cosas. ¿Por qué fue la decisión? Pues mira, por dos motivos. Principalmente por motivos técnicos. Teníamos que rodar de noche, en bosque y en una casa que no había luz. Y necesitábamos de generadores. Y teníamos un problema de que hubiéramos captado el sonido del generador. Y por otro lado, tampoco en las últimas semanas se nos cayó el equipo de sonido. Y unidas estas dos cosas, optamos por, como rendíamos un poco homenaje también a este tipo de pelis, que bien has dicho, de fantaterror, que todas estaban dobladas y querían parecer un poco yankees, un poco inglesas, de la Hammer, pues vimos, digo, ostras, pues puede no quedar guay, puede quedar guay que sea doblado, ¿sabes? Y entonces por eso, ya uniendo todo, desembocó en el doblaje. O sea, que fue por lo técnico y por querer dar ese toque de fantaterror que ciertamente lo tiene, ¿eh? Sí, fue unido todo. O sea, no te diría, yo creo que pesó más el tema técnico, pero había, por otro lado, el tema artístico que podía quedar curioso o original. Pues sí, ya te digo que conseguido 100%, ¿eh? Tanto son esas pinceladas que cuando ves un corto vas viendo que van sumando y que va haciendo que la cosa sea mejor, que si la historia ya de por sí es buena, pero si todas esas cosas te van sumando puntos, pues va haciendo que la cosa funcione mucho mejor. Viendo el corto y por lo que me has comentado, entiendo que también no solo eres un fan del cine o sea, de la película de un hombre lobo americano en Londres, sino también de los lobos patrios, del fantaterror. Hombre, y tanto. Y por supuesto de Paunaski o Jacinto Molina, nuestro lobo por excelencia. Nuestro héroe del fantástico, por supuesto. Pues te puedo decir que tengo una anécdota con él. Pues estas son las cosas maravillosas que queremos oír en Más de Mil Gritos cuando invitamos a gente que hace cine como tú y que nos cuente cosas de sus trabajos y de sus historias que han ocurrido durante ellos. O sea que todo tuyo. Pues con Paul coincidimos en varios momentos a lo largo del 2000. Por un lado en el Salón del Cómic de Barcelona y por otro en el Festival de Sitges. Y fue en el Festival de Sitges, en la presentación él, digamos que daba nombre a un premio, que es el premio Paul Naschy Brigadour. Correcto. Y nosotros participamos en varias ocasiones. Y en una de ellas, que participamos con Space Monster, una criatura del espacio, allá por el 2008, 2009, no me acuerdo exactamente, le pregunté, digo, estamos preparando un cortometraje de Hombres Lobo. Y sería un placer, un honor que participara. O sea, no le va a requerir de mucho tiempo. Era el papel de la madre de la familia de los hombres lobo, adaptado pues a él. En realidad el origen era que él era el padre de los hombres lobo, ¿no? O sea, el último hombre lobo y sus dos descendientes, y buscaban una mujer para continuar la estirpe. Perdonad por los spoilers. Eso hubiera sido maravilloso. Esa era la idea inicial del tema, que él fuera el último hombre lobo. Y yo le dije, digo, sabiendo que él va ocupado y que tiene muchas cosas, pues yo le decía, pues a lo mejor en un par de días se viene aquí a Barcelona y le venimos a recoger y le ocupa poco tiempo. Y la sorpresa mía fue que entre
no indignado, pero con un carácter así como lo definía él, ¿no? De contundente, me dice, no, yo para un papel así, no. A mí me tienes que dar el protagonista, ¿sabes? Y me quedé parado. Digo, ostras. O sea, que se brinda, pero hacer el protagonista, que también hubiera sido la bomba. Claro, entonces ahí digo, ostras, pero claro, para el protagonista tengo que reformular todo, porque el concepto va por otro lado. O sea, el protagonista es una mujer, ¿sabes? Y estaba la idea presente de una mujer a la que había que fecundar, ¿no? Entonces, claro, era muy complicado ahí meter a él como podía ser el personaje del Mar Velasco, pero tampoco era un protagonista, era un secundario. Sí, bueno, pero bueno, Paul era una estrella y era consciente de ello y le gustaba serlo y le gustaba tener películas en las que fuera el protagonista, y lo que decimos no es que te da una negativa, sino que te da algo más. Si eres el protagonista, por supuesto. Lo vi por ahí, digo, pero claro, estuvimos valorando hacer otro proyecto que le titulamos el último hombre lobo. Y la historia era él como el último hombre lobo que vivía en un bosque y que se extinguía su raza y las vicisitudes que tenía él ahí. Pero cuando estaba ahí dándole vueltas al tema fue cuando coincidió su fallecimiento y ya quedó ahí ya rematado el tema que no lo tendríamos para ningún trabajo nuestro. Pues bueno, sabes lo que... Perdona que te he cortado, ahora diré lo que sigue. Disculpa. Bueno, finalmente pues volvimos a la idea inicial y en vez de tenerle a él como el padre de los hombres lobos, pues lo cambiamos a la madre. Y entonces le rendimos homenaje a través de un cuadro que hay colgado en el comedor de la familia de los hombres lobo. Correcto, que ese cuadro es otra de esas piezas que hacen referencia y que son maravillosas. Y este es un buen momento voy a hacer una parada a lo que es hablar de tu corto, porque creo que entre que el programa ha empezado con una película sobre eso, de su filmografía, y llegado el momento de esto que nos has contado, este programa no puede ser otra cosa, como ya pretendía ser, pero me lo has puesto tú en bandeja, un homenaje a Jacinto Molina y vaya por él este programa y muchos más. Y tanto. De hecho, o sea, aparte, hay un personaje que se llama Jacinto. Correcto, en honor a él también, entiendo. Sí, totalmente. O sea, cuando supimos del fallecimiento de él, intentamos que tuviera, que no solo, que estuviera su esencia, ¿no? Su aura presente en la idea general de la película. Un poco también el toque picante, ¿no? Correcto, pues nada, desde aquí le dedicamos este programa y tu corto al grandísimo maestro. Un honor. Otra cosa que me llama la atención y que viene a esto, bueno, perdonar, antes que nada de seguir, hay una cosa que siempre cometo el error cuando estoy haciendo los programas, y creo que es un buen momento para puntualizarlo, de dar por hecho que todos los conocimientos que tiene la gente que viene como invitado y los conocimientos que tengo yo respecto al cine, los tiene todo el mundo, y algún usuario alguna vez nos dice, pues es que habláis a veces de cosas técnicas que desconocemos. Para quien no sepa lo que es Brigadoom, donde tú tuviste ese encuentro y esos premios, Brigadoom es una sala que hay en el Festival de Sitges, que es fuera del concurso oficial, pero tiene su concurso propio, que hay cine un poco más independiente de lo que se llama Serie B, pero no siendo esto algo negativo, porque de hecho todos los asistentes a Sitges pasamos un día u otro por Brigadoom, porque es un sitio y es un encuentro maravilloso y donde se pueden ver películas maravillosas. De hecho, yo la primera vez que visité Sitges, a veces no tenía pasta más que para el viaje, y lo que hacía era irme a Brigadoom porque disfrutaba igual que la sección oficial. Así que para quien no sepa lo que es Brigadoom, esa es la explicación de lo que es este maravilloso apartado del festival. Muy bien explicado, Domingo. Perfecto. Me alegro. Y ahora voy al punto que había tomado en relación a lo que estábamos hablando del fantaterror. Hay una cosa que me llamó mucho la atención en este corto, porque es un corto moderno, es un corto actual, pero tiene un punto que no suelen tener los cortos actuales, no suele tener el cine en general actual, que es ese punto de erotismo que es más propio del fantaterror de los 70.
Y es algo sorprendente verlo en algo tan actual, pero evidentemente está hecho por lo que está hecho, que ya no lo he explicado, pero quería retomar este punto porque me parece una apuesta arriesgada a día de hoy, porque si entonces se criticaba el desnudismo, hoy seguramente se criticará más, pero me parece un momento que por la dinámica que lleva el corto funciona, y funciona muy bien. Sí, yo la verdad que yo creo que por una parte está el tema referencial, ¿no?, de los 70, del fantaterror, que queríamos estar allí relacionando esa que siempre aparecían mujeres desnudas y por otro lado la escena era como el clímax, ¿no? O sea, justificar ese momento digamos, de desnudez y de creación, de continuación de la carne, de la nueva, ¿no?, de una nueva estirpe de hombres lobos, que es lo que pretendían. Entonces yo no veía de otra manera que no fuera un desnudo. O sea, en esa parte. Quizás sí que en el principio que salga la chica desnuda sí que es un poco más gratuito. Pero bueno, tenía ya relación con que había sido pues una posible víctima más que había conseguido huir también, ¿no? Y enlazaba con lo que pasaría más adelante con la nueva víctima. Y sobre todo eso, quizás ahora no sé si haría una escena tan bestia. A lo mejor la plantearía de una manera más sutil, pero creo que para lo que era y como está perfecto. O sea, es como lo dice, no haría un George Lucas o un Spielberg de quitar armas y cambiar escenas para que fuera todo más aceptable, ¿no? No, y es que funciona como es. Yo creo que todas las personas que puedan ver este corto y tengan conocimientos de lo que es la historia de nuestro cine la entienden como que pretende ser una película actual de esa época, simplemente. Sí, totalmente. Luego, en la escena que tú comentabas antes de la casa donde están los dos hermanos, Jacinto, que evidentemente es el homenaje a Jacinto Molina, ese cuadro que tú comentas, esa escena a mí también me llamó la atención, no solo por este cuadro, sino por la composición de la casa en general. La composición de esa escena me parece un decorado brutal y que es una mina de todo lo que aporta esa escena y todo lo que le da al corto. Me parece una de las escenas más brutales, y siendo simplemente un comedor en la que hay 4 personas hablando, pero tiene una brutalidad y una potencia excepcional. Sí, está el núcleo central del entramaje, la víctima, la madre, ¿no?, que es la que un poco lleva todo el peso, y el hermano un poco destronado, ¿no? Y después la llegada del hermano, el hermano que vale, ¿no?, el cazador. Y ahí se muestra un poco la finalidad para la que han raptado a esta chica. Y bueno, y el rol, ¿no?, el rol de cada personaje y cómo es la relación que han llevado y que llevan de dominación de unos sobre otros. Un poco también es la idea que intentamos meter ahí de fondo de los corderitos y los lobos. Un poco quién está arriba y quién está abajo, quién es el jefe, quién es el empleado, el sumiso y el que manda. Un poquito esa era como una subtrama que intentamos también, como el tema de los lobos, que estuviera presente con pinceladas a lo largo de todo el corto. Y cómo van cambiando esos roles que tú comentas, de quién manda y quién tal, cómo esos roles van cambiando de posición conforme avanza el transcurso de esa escena y la posterior escena del erotismo que hablamos, cómo va cambiando eso, que es algo muy interesante. Sí, la verdad que no teníamos claro de que en tan poco tiempo, o sea, fuera no muy forzado, que no quedara forzado ese cambio, ¿no?, del hermano que está ahí subyugado por la presión del otro hermano y de la madre a rebelarse. Pero quizás ya lo previo de la presión que ejerce sobre él la madre, en la forma de tratarle y de humillarle, pues ya lleva al espectador a pensar que puede rebelarse en algún momento este personaje, si encuentra la motivación. Y la mujer le da esa motivación, ¿no? De rebelarse a su familia, a lo que hacen. Sí, el revelado es cuando tiene algo que le interesa más que estar allí y ya está.
Otra cosa muy interesante que tiene el corto, me vuelvo atrás en el tiempo, en lo que es el metraje, es la aparición del lobo. Cuando el protagonista ya aparece como lobo, me parece una escena brutal. Y que un lobo en un corto como este, quiero decir, en cuanto a época y además, lo que uno espera ver, yo cuando me enfrento a un corto que veo de hombres lobo y un corto actual, lo que espero ver es algo hecho con poco presupuesto, algo hecho con maquillaje, algo hecho pues como el cine de los 70 o el cine en referencia al cine español o el cine de los 30 y 40 en Universal. No algo tan un hombre lobo americano en Londres, que me parece que es brutal el lobo y que funciona de maravilla, y aún me parece más brutal cuando tuve la oportunidad ayer de ver el making of y ver cómo el lobo es realmente lo que realmente es y cómo aparece luego en pantalla el trabajo de postproducción que tiene para tener un aspecto que realmente da miedo. Hostia, pues gracias. La verdad que, no sé, supongo que el problema cuando estás detrás de un corto, yo acabo viendo el muñeco, ¿sabes? O sea, pese al retoque y todo, digo, ostras, igual debería haberlo hecho de otra manera. Para mi subconsciente siempre veía el muñeco, o sea que muchas gracias si realmente, o sea, te ha llegado la criatura y no el efecto, ¿no? Me ha llegado la criatura, no el efecto, y yo hasta que no vi el making of, digamos, por llamarlo de alguna manera, el muñeco de goma en el making of se ve, pero en la película en ningún momento piensas en eso. Y como te digo, yo esperaba ver un maquillaje y ya está, que creo que es dentro de la dificultad, que no digo que un maquillaje no sea dificultoso, que lo es, pero lo veo como más tangible para alguien que está trabajando sin un gran presupuesto. Y la verdad es que la apariencia del lobo, por la postproducción que le disteis, yo te digo que para mí, chapó. Gracias. La clave al final es la dosificación de que aparezca lo justo y las sombras, la oscuridad. Correcto, sí, las sombras y que se vea justo el espacio de tiempo para que no se te vea el cartón, que se vea visto y no visto. Ahí está, totalmente. Bueno, yo estoy hablando solo y soy yo el único que te lanza. Tú puedes lanzar lo que quieras y aportar lo que quieras, ¿eh? Que no sea yo el único que tenga aquí matices que dar del corto, porque si no, el programa lo voy a hacer yo solo. Bueno, pues comentar, por ejemplo, que el trabajo de los efectos que estábamos hablando ahora fue hecho por Planet Goose FX y el diseño del lobo está inspirado parcialmente, es una mezcla de aullidos con un hombre lobo americano en Londres, y quería que fuera eso, o sea, y bueno, y también podría decirte que en compañía de lobos. La verdad que también tiene un poquito de la peli de Neil Jordan. Y el diseño lo hizo Mónica Mansilla, que es la pareja de Dani Moreno, la mujer. Y la verdad que bueno, o sea, lo que tratamos sobre todo con el tema de los efectos fue que el efecto se integrara en el tono de la peli, que no quedara demasiado sobreexpuesto y que más valía sugerir que mostrar. También por el presupuesto, porque, claro, estamos hablando de un corto que, aunque para mí, me supuso, pues, a lo mejor un par de años de ahorro, estamos hablando de un presupuesto de 6.000 euros, lo que costó. Entonces, pues sí, es un presupuesto para lo que suelen valer los cortos. Está la sección totalmente amateur, para quien no lo sepa, que es el que hace un corto con sus 4 colegas y saca algo decente. La sección medianamente normal, que es eso, que un corto que vale 6, 7, 8.000 euros, y luego la sección en la que un corto vale 30.000 euros, que eso ya es otra liga. Correcto. Sí, la de 30.000 euros tienes que tener un apoyo externo o tener mucho dinero, tener una familia de dinero y convencer a tus padres de que te den eso, 20, 30, 40, 50.000. Por eso, y 6.000 pavos. Y también has hablado antes del tiempo que os costó, que no sabíais si en el tiempo que teníais ibais a hacerlo. ¿Cuánto tiempo costó hacer este corto? Porque a mí me parece que no es un corto para hacerlo en un fin de semana, desde luego. No, estuvimos bastantes días. E incluso la preparación del mismo, el guión del mismo, o sea, trajo años. O sea, yo llevaba arrastrando esta historia desde 2002, 2003, ya tenía un esquema general. En un principio se iba a llamar Aullido Bestial, el corto.
Me gusta más este título, el final, el que decidisteis poner, el de caza, me gusta mucho más. Era más... bueno, intentamos que también jugara Zona de Caza con la idea de los cazadores, ¿no? De Sí, el letrero que aparece ahí que también pone Zona de Caza. Siempre intentando buscar una relación continua de unas cosas con las otras para que no quedara un pegote, ¿sabes? Y uno de los cazadores es Dani Moreno, la persona que acabas de nombrar, pareja de la persona que hizo los efectos especiales, bueno, el logo, y otro de los ilustres cortometrajistas de nuestro país. Correcto, sí, sí. Y que también hace un apartado de la banda sonora, no que hablaremos ahora de la banda sonora, sino que hace el tema final con su banda, Motor Zombies, ¿no? Que es otra de las bandas que a mí me encantan, porque no solo hacen música dentro del cine fantástico, que ya me pierden por eso, sino música rockabilly, psicobilly, que es otra de mis grandes aficiones, con lo cual son, vamos, no te diré que mi grupo preferido, pero los tengo en el top 10. Son unos cracks. Con lo cual, ver ahí la banda sonora de Motor Zombies también me gustó mucho. No, era en aquella época intentaba que cada corto tuviera un videoclip propio, como si fuera una peli. Y en este caso no iba a ser menos. O sea, para mí este corto supuso el lanzar todas las posibilidades que uno como, digamos, con los medios que dispone y el tiempo y el dinero que dispone, una persona media que es fanática del cine y que quiere dedicarse a él, para mí era como poner el máximo, el tiempo, el dinero y lo volqué todo, el trabajo, claro, o sea, es la suma de todo, o sea, tiempo, dinero, trabajo. Y lo sumé todo en Zona de Caza. Es una maravilla. Cuando lo acabé, cuando tuve, después de todo el trayecto de haberlo concluido en el 2012, pues lo grabamos en el 2011, pero estuvimos casi un año entre que acabamos ciertos efectos que eran más complejos, como la escena de cuando está el personaje de Mar Velasco, que aúlla y la cámara sube y vemos una ventana por la que se ve la luna llena. Por ejemplo, ese efecto que parece algo sencillo, pues nos costó hasta llegar justamente a lo que yo quería. O sea que hay como muchas variables que tienes que saber transmitir al equipo para que lleguen a lo que tú quieres. A veces Correcto. El equipo supera lo que tú propones, pero muchas otras veces o se van por otro camino o tienes que indicarle muy exacto para que sea lo que tú quieres. Pues sí, la verdad es que todas las composiciones de lo que tiene el corto y todo el puzzle que va entramándolo funciona muy bien, porque, por ejemplo, también la escena casi final en la que la prota va vestida de rojo también no es nada casual, es una clara alusión en este caso al cuento. Sí, totalmente. Ahí, mira, te puedo decir que lo que me falló, quizás víctima un poco porque pues somos humanos y cuando nos metemos en tinglaos que a veces nos superan, pues se nos escapan cosas. Ahí me falló el no haberle puesto la capucha para que fuera más evidente la idea de la Caperucita. Es súper evidente, te digo que es súper evidente que funciona, aunque no esté la capucha. De hecho, te digo que si me hubieras preguntado tú a mí si la capucha estaba o no te lo hubiera sabido decir porque funciona. Pues eso me quedó ahí, ¿sabes? Siempre quedan cosas que dices, ¡hostia! Esto se me ha olvidado, yo no puedo volver atrás con esto. Nada. Y lo que estuvimos, fueron de rodaje, fueron unos, ahora te mentiría, pero creo que fueron 8 días de rodaje. Pues 8 días hiciste mucho trabajo. Muchísimo. 8 días, 4 de ellos fue solo la casa, que es la parte, ya te digo, la parte donde estuvimos mejor de todo el rodaje, a nivel de tranquilidad, un espacio aislado, no sé, teníamos para aparcar los coches, teníamos la zona de catering. O sea, era lo más cercano a un rodaje de presupuesto. La parte del bosque, del bar, de la biblioteca, el inicio y el final, la sala de reuniones, eso ya fueron días más sueltos que digamos que era como más caótico todo. Porque ibas a una localización, montabas, preparabas, iluminabas, grababas y salías. Y a lo mejor en 5 o 6 horas ya habías cerrado ese espacio. En el otro sitio, al tener más tiempo para estar,
la verdad que yo creo que se transmite mucho en las escenas. En mi opinión se transmite en todo. En mi opinión solo puedo darte la enhorabuena, decirte que es un corto grandísimo, que es una maravilla y que por eso estás aquí y que yo creo que no nos queda mucho más que hablar sobre el corto, porque el corto, ¿cuánto dura? ¿15 minutos dura? Sí, creo que llevamos cerca del doble de tiempo que dura el corto. Yo creo que no sé si te queda algo más que añadir, porque a mí todo lo que necesitaba saber de este corto creo que está todo ahí, concentrado y no sé, seguro que algo te queda por añadir para finalizar, porque desde luego a mí el corto me parece maravilloso y creo que lo hemos un poco movido lo que tiene. Sí, decir, bueno, que todo este trabajo de que hubo hasta el 2012 tuvo su premio con el Festival de Sitges, que ganamos el premio Paul Naschy Brigadoon, que justamente cerraba como una especie de círculo mágico donde estaba presente Paul Naschy, recibiendo el premio que llevaba su nombre. Correcto, sí, yo pienso que si ya para cualquier cortometrajista recibir ese premio es maravilloso, recibirlo con un corto como este creo que es sin duda el mejor pago que habéis podido tener tú y todo el equipo. Y tanto, la verdad que sí. Porque el corto en sí es una carta de amor al cine de Paul Naschy, al cine en general de Hombres Lobo, pero claro, estoy seguro que este lobo, no hay ningún lobo como el maestro Jacinto que vaya a imponer más su garra, nunca mejor dicho, en nuestro fantaterror. Y tanto. Ahí queda toda la historia. Bueno, lo voy viendo su hijo, cómo está moviendo todas las producciones, cómo están editando en Alemania, en Estados Unidos, películas suyas, ediciones increíbles, la del Huerto del Francés, o sea, una edición increíble que no he tenido ocasión todavía de comprármela, pero que he visto todo lo que incluye, el cariño con el que está hecho, que sigue moviendo un círculo de gente que sigue moviendo pasiones, sí. Es tremendo. Y yo creo últimamente más, gracias, como tú has dicho, a Sergio. Pues me queda una última cosa que siempre me gusta poner a los invitados en un aprieto, y tú no vas a ser menos. Quiero que esto no es fácil para nadie, que me escojas una y solo una película de nuestro cine fantástico nacional. Me da igual que sea un clásico, que sea una película actual, me da igual la época de la que sea, el año del que sea, pero que me escojas una, como tu película así. No te lo esperabas, ¿eh? Pues de eso se trata, no va a ser todo placer en Más de 1000 gritos. Ostras, es que es complicado, ¿eh? Ya sé que es complicado. Si no fuera complicado no sería ponerse un aprieto. No, totalmente. Es que, por ejemplo, podría decirte Slux, Muerte Viscosa. Muy bien, me parece una excelente opción de Piquer Simón, otro de los grandes ilustres de nuestro cine. Sí. Pues nada, apuntamos esa en nuestro listado. Dentro de un rato pensaré, tenía que haber dicho esta. Nada, Slux está bien y además no me acuerdo de todas las que están en el listado porque de vez en cuando lo voy refrescando y lo voy subiendo al blog, pero esta me parece recordar que aunque sí que había alguna que otra de Piquer Simón, me parece recordar que esta no estaba en nuestro top 10. Qué maravillosa. Es genial. Pues nada, Jordi, un placer haberte tenido. 1000 gracias por compartir tus inquietudes y tus sensaciones con el rodaje de este corto. Y aquí tienes tu programa para todo lo que quieras y un placer recibirte. Gracias a vosotros por dejarme ahí hablar de un momento maravilloso de mi vida, con los aullidos de los lobos y demás. Un abrazo muy grande, Domingo. Pues nada, nos despedimos también de todos nuestros oyentes, pero claro, nos despedimos solo hasta nuestro próximo programa, que esperemos que no tarde mucho, con mucho más terror y mucho más fantástico nacional. Un abrazo para todos.